Hola amigos del canal Misionero Católico, estoy feliz. Sean ustedes bienvenidos a este programa, a este espacio de Amigos Sacerdote. Hoy estamos aquí en la parroquia de San Ildefonso con el Padre Tomé. Padre, ¿gusta presentarse? Claro, muchas gracias. Un saludo para todos aquellos que nos están mirando. Su servidor, José de Jesús Cortés Tomé, párroco en esta comunidad de San Ildefonso. San Ildefonso, también al oriente de... Al oriente de la ciudad, Sí. aquí por Puerto Melaque 3768, entre lo que es José Rosas Moreno y Puerto Melaque. Y pertenece al decanato del mismo nombre, ¿verdad, Padre? ¿O no? El decanato se llama San Ildefonso. También. Podríamos decir que esta es la sede Sí. en cuanto nombre del decanato aquí de San Ildefonso, que forma parte de la Vicaría de Santa Cecilia, juntamente con el decanato de Talpita, también el decanato de Santa Cecilia y Huentitán. ¿Cuántos decanatos son? Son 4 decanatos que conforman la Vicaría La vicaría. de Santa Cecilia. Ah, esos. Padre Tomé, así le llaman, ¿verdad? Padre Así Tomé. me conocen como el Padre Sí, Tomé. como el Padre Tomé. Padre, ¿cómo fue su llamado a la vocación al sacerdocio? Cuando yo era un niño, tal vez de 5 años, iniciaba juntamente con mis demás hermanos, Servando y José Natividad, el estar como acólito ahí en mi pueblo. Yo soy originario de la Yesca, Nayarit. Y entonces mi casa, de lo que era la casa parroquial, estaba a 2 metros de distancia, podríamos pensar. O sea, cruzabas la calle y estaba la casa parroquial. Y entonces mi madre atendió a los sacerdotes por casi 25 años. Los sacerdotes que llegaban al pueblo de la Yesca, ahí muchas veces en mi casa desayunaban, comían y cenaban. Entonces yo los veía como un hermano más, el hermano mayor, y había esa cercanía, esa relación, ese trato muy cordial, muy ameno, muy bonito. Entonces puedo pensar que desde ahí empezó a surgir mi vocación, aunque yo nunca lo pensaba. Yo solamente lo que quería era servir. En ese tiempo la misa era a las 5 de la mañana y yo a las 5 de la mañana ya estaba puntualmente ahí para ayudar la misa desde muy pequeño. ¿Qué edad tenía, Padre? Desde los 5 años. Ah, no, pues sí. 5 años. Entonces, en cuanto escuchaba la primera llamada, yo ya estaba casi puntual. A los 5 minutos ya estaba ahí en el templo. Entonces, se empezó a crear ese lazo de servicio, de alegría. Yo me sentía feliz el poder estar cerca del altar, ahí con los sacerdotes. Empecé con don José Ordaz, que recientemente acaba de fallecer, hace tal vez unos 2-3 meses. Incluso me tocó asistirlo, darle su última confesión. Mira. A él. Entonces, para mí, él fue el que inició, estoy hablando por allá en los años de 1975. Pues ya. Entonces ya hace bastantes años donde yo iniciaba como acólito. Posteriormente llega otro sacerdote, el padre Francisco Mendoza Villa, que después, cuando yo hice mi primera comunión, él fue mi padrino de primera comunión. Ahí fue donde yo vi que pudiera en algún momento, si Dios me permitía entrar al seminario, yo quisiera ser sacerdote. Y esto porque cuando yo estaba en segundo de primaria, estamos hablando, yo tendría mis 7 años, yo creo, porque yo entré tarde a la primaria. Mi hermano terminó la primaria en 1980 y él vino al seminario a hacer su preseminario aquí a Guadalajara. Lo trajo el entonces Monseñor José Ordaz, y sí, lo recibieron muy bien el preseminario, pero él dijo que él no quería ser sacerdote, que él se quería casar. Y yo recuerdo, estaba en segundo de primaria, que le dije a mi madre, pero cuando yo termine la primaria, yo sí voy a entrar al seminario y yo sí voy a ser sacerdote.
O sea, niño, Sí. ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Entonces, fue algo que yo recuerdo, Sí. que no fue un sueño, porque realmente yo lo pronuncié, estoy muy consciente de lo que dije. De tal forma que pasan los años y cuando yo estaba en quinto de primaria, le pregunté al padre Juan Castañeda Contreras, ¿cuánto cuesta ser sacerdote? O sea, me preocupaba la parte monetaria Sí, para saber en económico cuánto costaba. sí. Y él me dijo, ¿te interesa ser sacerdote? Yo solamente le comenté, sí me gustaría. Pasa prácticamente ese año, tenemos algunos exámenes y algunas competiciones escolares y me toca afortunadamente recibir un premio en ese tiempo de quien era el presidente, Miguel de la Peña Aro, en la Yesca, por ver que había destacado parte de mi estudio a nivel estado, me dio 100,000 pesos. Ajá, le fue bien, padre. Entonces yo me sentía feliz porque Sí. era una cantidad muy grande de Sí. dinero. Y luego, como parte de ese premio, aparte fuimos algunos muchachos, niños que habíamos terminado la primaria, los primeros lugares, éramos 19 que nos llevaron a la ciudad de Los Pinos, allá a la Ciudad de México. Sí. A Los Pinos, perdón. Sí, sí. Con el presidente, presidente. entonces, Miguel de la Madrid Sí. Hurtado. Y cuando regreso de ese paseo, que fue muy bonito, yo de ida me hice una novia y de regreso me hice otra novia. Ándele. Entonces yo venía con fotografías de mis novias, compré una cámara, le compré una cámara a una de ellas. Entonces yo venía bien feliz porque pues la había pasado muy bien este paseo. Yo ya no me acordaba nada del seminario, nada. Entonces ya cuando llego, pues todo bien. Y ya me dice el padre, ¿te acuerdas que hace un año me decías que querías entrar al seminario? Y le dije, yo no me acuerdo. Entonces, están los preseminarios ahora. Ya habían pasado prácticamente 2 preseminarios. Sí. Estaban en el tercero y quedaba el último preseminario. En el último preseminario normalmente entraban los que habían terminado ya la secundaria, los que habían terminado ya la preparatoria, y yo solamente había terminado la primaria. Dice, vamos a ver si nos dan permiso de que entres a ese preseminario. Sí, era el último. Era el último. Y entonces llegamos al preseminario y sí, afortunadamente me aceptaron, viví mi preseminario, estoy hablando de julio de 1984. Y fui aceptado e ingresé al seminario el 7 de septiembre de 1984, lo que era sección San Martín, que está por Belisario Domínguez e Industria. Sí, ahí está el templo de San Martín, ¿verdad? Ahí está a un lado el templo de San Martín de Tours. Sí. Así es. Entonces, ¿a qué edad entró al seminario? Yo tenía, cuando hice mi preseminario, 13 años. 13 años. Pero cuando ya ingresé directamente al seminario fue ya a los 14 años, porque yo cumplo años el 30 de julio. Ah, Entonces, a los 13 años yo estaba haciendo mi preseminario y un mes y medio después ingresaba ya a lo que era el seminario. el seminario. Pues joven, un adolescente, ¿verdad? Muy joven y juntamente con su servidor ingresaron más de 200 muchachos. Yo creo que en los primeros días éramos casi 210. Muchos. Y de esos 210, después de 15 años de formación, llegamos solamente 8. Fíjese nomás, padre. Así Solamente está. 8. Sí, pues muy poquitos, ¿verdad? De haber entrado bastantes. Padre, me llama la atención, pues, como desde chiquito usted ya traía esa vocación, ese llamado. Y también lo importante que es el convivir con nuestros sacerdotes, sentirlos nuestros amigos. Eso de que su mamá recibiera a los sacerdotes y usted convivir con ellos, eso le ayudó muchísimo también a verlos como una imagen bonita, ¿no? Algo positivo, algo para el futuro, algo para que usted, a lo mejor también, como dice, desde ahí se fue alimentando más esa señal, porque dice pues que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya piensa Ya en nos nosotros, llamó. ¿verdad? Ya nos llama
a nuestra desde vocación. el seno materno. Yo creo que la palabra de Dios, que por ejemplo ahí Jeremías, antes de haberte conocido, de haberte engendrado, te conocía desde el seno de del vientre de tu madre, pues es totalmente real. Sí, Y esa convivencia, esa cercanía con el sacerdote, la manera de ser del sacerdote, la manera de tratarnos, de ver cómo trataba a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, eso llama la atención sí, y te hace pensar que es un amigo, ¿verdad? que es el amigo y el amigo de Dios, Sí, porque así nos lo hacen saber todavía hoy en día muchos padres de familia cuando acercan sus niños. Hay algunos niños que nos dicen, ahí está Dios. sí, Y el padre o la madre le dice, sí, representa a Cristo, dale un abrazo o bésale la mano, que te dé la bendición. Esas partes son muy bellas. sí, Que en algunos sectores, por todos esos escándalos que ha habido, a algunas familias se han separado un poco. Pero en realidad, el sacerdote sigue siendo ese verdadero amigo, un verdadero amigo del pequeño. sí, Sí, y ver al niño pequeño, tan noble, tan sencillo, tan bueno, de verdad, para mí es una maravilla contemplar a los pequeños. Y más, porque uno como sacerdote que no tiene hijos, pues ves a los padres de familia con sus pequeños y ves esa noble causa, esa belleza, cómo el papá se siente hasta cierto punto soberbio, en el buen sentido de la palabra, presumiendo a sus hijos. Y algo que uno a veces se pone a pensar, yo pudiera haber tenido mis hijos igual que ese señor. pero tiene un montón. Pero entregué mi vida al Sí, Señor. al Señor. Esa es la otra parte. Sí, muy importante, padre. Y tiene muchos hijos, ¿verdad? Sí. Que en cada sí. parroquia que le toca estar en cada destino tiene muchos hijos, padre. Bastantes, porque sembramos la palabra, porque engendramos la fe en muchos lugares. Desde luego la fe nos la da Dios, pero dice la misma palabra de Dios que para que haya esa fe es importante que surja la palabra. Así es. La palabra sembrada despierta la fe. Padre, ¿cómo es su familia? ¿De cuántas personas? Mi ¿De familia éramos 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Una mujer. Mi padre y mi madre. Mi padre, en paz descanse, murió hace prácticamente 5 años, el 14 de enero del 2019. Y mi hermano Mario, el más chico, murió el 16 de julio del 2016, era el más chico. Entonces ahora quedamos 3 hermanos y una hermana. 3 hermanos que estamos aquí en México y mi hermana que está en los Estados Unidos. Afortunadamente mi madre vive, Ildelisa Tomé Arellano, y somos una familia que... ¿De Nayarit, padre? De Nayarit, Ajá. sí. Aunque mis padres, yo originalmente nací en un rancho que se llama La Joya. Mi hermano mayor y su servidor nació en ese rancho. Pero era un rancho en donde vivíamos. Yo casi no me acuerdo, como un sueño por allá que alguna vez fui a ese ranchito. Pero yo recuerdo prácticamente mi vida pues en la Yesca, porque ahí prácticamente, pues ahí llegamos a la escuela y nos quedamos y tenemos casa. Entonces, ya más tarde, cuando yo me vengo al seminario, mi hermano también se vino a estudiar a Tepic, Nayarit, yo a Guadalajara, y posteriormente mis hermanos salen de la Yesca y se van a Estados Unidos. Estuvieron allá 3 hermanos en Estados Unidos, en lo que es Hawái, en una isla que se llama Maui. Entonces allá estuvieron muchos años. Y siempre que había vacaciones, ya una vez que mis padres se vinieron de la Yesca, se vinieron en el año de 1995 a Ixtlán del Río Nayarit. Aquí en Gardenias 367, ahí tienen su casa, en la colonia Juan Zamora, en Ixtlán del Río Nayarit. De ahí entonces ellos se vienen en 1995, pues yo aquí me ordeno en el año 1999, 23
de mayo, que por cierto estamos a punto de celebrar sus bodas de plata. Nuestras bodas de plata, Sí. 25 años. Felicidades, padre. Este próximo 23 de mayo del 2024 cumplimos los 25 años. Gracias. Que por cierto aquí va a ser la celebración donde van a venir todos mis compañeros, Dios mediante, a celebrar. Están invitados a las 12 del día. Gracias, padre. Gracias. El 23 de mayo próximo, sí, si Dios nos permite. Gracias. Entonces, mi familia es una familia, pues no tan grande, pero una familia que a mí me encanta, sí. por la manera de ser de cada uno de mis hermanos y por la educación que recibimos de un padre. Yo no conocí un papá tan bueno, o no he conocido un hombre tan bueno como mi propio padre. Gracias a Dios. O sea, sí, gracias a Dios. Supo porque formar una hermosa familia. Muy, muy bonita. Mi madre también una mujer muy luchona, muy trabajadora, incansable hasta la fecha, y que hemos aprendido todavía mucho de ella, cómo saber afrontar la vida. Sí. O sea, a pesar pues de enfermedades, operaciones, dificultades, yo también el 10 de junio del 2019 fui operado un tumor con cáncer en el colon. Entonces, cuando las personas me llegaban que estaban enfermas de cáncer, pues yo las veía del otro lado. En plena pandemia, padre. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Un año antes prácticamente. Okay. La pandemia aquí prácticamente fue hasta el 17 de marzo del 2020 que nos cerraron los templos. Sí. Pero un año antes o 10 meses antes, me dice el doctor, finalmente de tantos estudios, hay un tumor con cáncer, lo tenemos que operar y en nombre sea de Dios. De verdad que son momentos importantes. Yo cuando sabía que estaba un poco mal, yo dando la comunión a las personas, me daba cuenta que su boca, su lengua era muy diferente a la mía. Y después de 22 días que estaba que estaba mirando a las personas, yo dije, yo tengo algo. Y le dije a Jesús, Señor, yo tengo algo y quiero saber qué tengo, lo que sea. Eso fue el marzo. Y en junio me dicen, pues hay cáncer. Y pasan 4 días y yo ya estoy en el quirófano. Rápido. Rápido. Entonces, me operan, tengo mis quimioterapias tomadas y ahí está el proceso, ¿no? Ya llevo prácticamente 5 años que me operaron. Afortunadamente le doy gracias a Dios. ¿Ya lo dieron de alta, padre? Todavía hay un protocolo que se debe seguir. Sí. Por al menos cada 6 meses me hago exámenes generales y algunos estudios profundos para ver que no haya un rebrote o que no haya algo extraño. Y hasta ahorita, afortunadamente, agradecido mucho con Dios y con todas las personas que oraron, desde luego incluyendo a mi familia, aquí estamos. Gracias a Dios, Padre. Gracias a Dios. Lo tiene muy chiqueado, ¿verdad? Sí. Desde su familia, su comunidad, su sacerdocio. Exageradamente chiqueado. Exageradamente chiqueado. Padre, el domingo tuvimos la oportunidad de escuchar la misa con usted y nos encantó. Tiene un gran carisma para transmitir la palabra de Dios, pero también lo que me llamó mucho la atención es esas palabras que nos decía, que me gustaría que nos compartiera. Esas 3 cosas básicas que podemos hacer nosotros para los futuros sacerdotes, desde promover el sacerdocio, desde la ayuda económica y desde la oración, ¿verdad? Es fundamental cosas, la oración de la Iglesia, pero específicamente de nuestros fieles. Tienen un deber, y ese primer deber es orar por las futuras vocaciones y por quienes estamos. Porque es una realidad que el sacerdote es indispensable en la vida espiritual de todos aquellos que nos decimos cristianos y de manera específica católicos. Porque orar por el sacerdote es, yo le digo, es abonar, es invertir para que el día de mañana las futuras generaciones tengan al sacerdote que les predique la palabra.
Entonces, la oración es importante. También es muy importante el apoyo económico de manera específica al seminario. Porque el seminario está buscando los medios y las formas para que las aulas no se cierren. Que haya siempre el sacerdote, que sea el maestro y el formador de los futuros sacerdotes. Entonces, yo procuro aquí en las comunidades donde he estado, y yo estoy enamorado del seminario porque para mí fue pues el alma mater, ahí donde recibimos nuestra formación, nuestra preparación, ahí donde vivimos la experiencia, como dice Marcos, estuvieron con él, fueron llamados por él para estar con él y después para enviarlos a predicar. Esta parte para mí resulta ser muy bonita, la casa. Entonces, orar por aquellos que están ahí, ustedes que tienen hijos y tienen, esos hijos tienen sus hijos, sus nietos ahora, pero vienen otras futuras generaciones. Entonces, orar por los sacerdotes es pensar en aquellos que vienen también. Sí. Y que van a ser los futuros confesores nuestros. Que cuando nosotros muramos, tengamos esa garantía de que hay un sacerdote muy cerca de mi cama, o ahí en mi dolor, ahí en mi enfermedad, para que me conceda la absolución, el perdón de todos mis pecados. Pero no solamente para el último término de tu vida, sino en todo el proceso que tú llevas, pero que esté la garantía de que haya el sacerdote. Sí, ocupamos al sacerdote. Entonces, importante orar, importante apoyar e importante pedirle a Dios que dentro de nuestras familias sigan surgiendo nuevas vocaciones sacerdotales. Así es. Y la ayuda económica también, ¿verdad? Sí, la ayuda económica es sumamente importante. Hay que apoyar con la oración, pero también con la parte material. Sí. Porque el seminario se sostiene por nuestros bienhechores. Una parte la dan los seminaristas, podríamos pensar que es una cuarta parte, a una tercera parte por ahí, pero la gran mayoría de la inversión o el presupuesto para el seminario lo dan los bienhechores. Regresando a la pregunta que usted le dijo a un padre, ¿verdad? Que si salía caro el costo para ser sacerdote, para ir al seminario. Es caro, padre, ¿verdad? Se invierte y es por eso que se ocupa que todos abonemos, como dice usted también, económicamente para los que van a ser nuestros futuros sacerdotes, que van a ser los que van a asistir a la mejor a mis hijos, a mis nietos, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que la mensualidad ahorita es de aproximadamente 2,500 pesos mensualmente. Entonces, si hacemos comparaciones con algunas otras universidades, pues realmente es algo muy económico. Sí. Pero la mensualidad solamente para el seminarista. No significa que el seminarista durante todo un mes eso es lo que gaste o eso se gasta en él. No, se gasta mucho más. Sí. Pero lo que tiene que pagar el seminarista por estar en el seminario son 2,500 pesos por mes. Las otras partes la ofrece por los bienhechores especiales y se saca de una colecta que se hace una vez por año, de ahí se saca la otra parte y pues gente buena que sigue creyendo en la labor de la iglesia, específicamente en el seminario. Eso es lo que yo sé. Padre, invítelos a todos los que nos ven en este canal misionero católico a abonar por nuestros futuros sacerdotes, a confiar en nuestros futuros sacerdotes y a verlos como unos amigos. Con mucho gusto les invito a ustedes, amigos del canal misionero, para que oren, y hay que orar con mucha convicción ante Dios, para que mande nuevos operarios y aquellos que están sepamos cumplir fielmente su palabra y esta vocación tan bella como lo es el sacerdocio. Pido para que ustedes también hagan esa pregunta a sus hijos, a sus nietos. Oye, ¿por qué no le pides a Dios que te dé la vocación, al menos de escuchar su palabra? Y que en esta confrontación del muchacho con Dios, en ese escrutar su palabra, surja en él esa semilla
Las vocaciones surgen desde la tierra. Sí. Es un llamado que Dios hace desde el cielo, pero puede surgir con una llamada. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Un joven que ahorita está en el seminario, ya más de 30 años, licenciado, terminé de confesarlo y yo le dije, oye, ¿no te gustaría entrar al seminario? Y se me quedó viendo. Guardó silencio y me dice, sí me gustaría. Dejó su trabajo y está ahora en el seminario. Mire, nadie le había hecho esa pregunta, padre. Nadie. Entonces es importante ese llamado. Y qué mejor conocimiento tienen de los hijos que los propios padres. Así es. ¿Verdad? Entonces Sí. es cuestionarlos, porque hoy en día pues hay una grande oferta y una gran demanda de youtubers y influencers y demás. Pero de verdad las cosas de Dios siguen siendo mucho más trascendentales que lo que nosotros podemos ver por nuestra sensibilidad humana. Sí. Entonces, les invito a que oren, confronten, hablen de Dios y hablen de esta vocación sacerdotal a sus mismos jóvenes, a los mismos pequeños, para que ellos confrontándose y hablándole a Dios, descubran que también hay un llamado para ellos. Así que gracias y bendiciones para todos quienes ven este canal. Gracias a Tere, gracias a Samuel. Gracias, Samuel, atrás de las cámaras. Dios les bendiga. Sí, a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Gracias, Padre Tomé. Gracias. Para despedirnos, Padre, le agradezco de todo corazón que nos haya recibido. ¿Gusta darnos la bendición? Con gusto. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y recuerden que Cristo los ama. Y yo también.